Grabación entonces. Ok. Bueno, a mí siempre me gusta comenzar un poco recordando en qué sesión estamos. Eh, Probablemente ustedes lo tienen más claro porque tienen clases de otras materias, pero estamos ya en la tercera semana, habiendo tenido una sola clase. Tuvimos una pausa la semana anterior, un descansito, así que vamos a ver si hoy día podemos alcanzar a retomar el ritmo. Si no, no se preocupen, en las semanas siguientes lo iremos haciendo. Eh, Quiero contarles que la próxima semana yo voy a estar fuera del país, lo cual no es impedimento para, para dictar la clase, pero eh, siempre, siempre me pasa algo cuando trato de hacer las clases desde fuera. Podría ocurrir algo. En ese caso les vamos a informar debidamente a través de la plataforma. Se está escuchando, ¿verdad? Ni siquiera les pregunté si se escucha, si se Sí, ve. Sí, profe, sí se profesora. escucha. Ya, muchas gracias. Sí, Eh, perfecto. Excelente, gracias. Entonces, en ese caso, yo les subiría, por ejemplo, una cápsula sobre la materia de la próxima semana. Espero que no, espero que podamos conectar en forma sincrónica, porque ya vamos a tener varias pausas producto de feriados, etcétera. Eh, Así que comenzamos hoy, vamos a recordar un poquitito en qué estábamos, pero vamos a todavía continuar con el PowerPoint de la sesión 1 que yo les subí en la plataforma y que se llama ¿Qué es filosofía? Debería estar eh, 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 está en semana a semana. A ver. No, no está. Se lo voy a subir para que lo tengan. ¿Ustedes tienen, no, tenían acceso a los PowerPoint o no? Sí está, profe. Se llama No. ¿Qué es filosofía? Dice noción de filosofía. Qué loco, ya, o sea, ustedes lo tienen, eso es lo único que importa. Yo Sí. no lo encuentro, pero no importa. Si lo importante es que lo tengan ustedes por ahí a mano, ya lo encontraré. Ah, perdón, aquí encontré, porque está en contenido, ¿no? En la pestaña de contenido. Sí, ¿no? Bueno, Sí, está la pestaña contenido semana uno al final de la semana uno. ¿Qué es filosofía? ya, perfecto. Ah, y lo encontré, ya, súper. Bien, entonces, al final de la semana, vale. Bien, entonces, si ustedes lo tienen, ok, y si no, entiendo que también lo pueden descargar para quienes no lo tengan, lo pueden descargar, creo, desde aquí mismo. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ir a ver qué es filosofía y a ver si alcanzamos al menos a ponernos al día con la segunda sesión, porque la tercera sesión igual es tocada en los temas que vamos a ver acá. Entonces estábamos, bueno, respondiendo a la pregunta, ¿cierto?, de cómo se llama el archivo, ¿no? ¿Qué es filosofía? Habíamos visto la etimología del concepto, que era amor al saber, al conocimiento, y que este conocimiento, cuando alcanza una cierta, digamos, profundidad, elevación, abstracción, ya se conoce como sabiduría, ¿no? Por eso a la filosofía se le llama amor a la sabiduría, considerando que la sabiduría es el modo más alto de saber. ¿Ya? Eh, que es esta como comprensión de lo más profundo de la existencia, que para Aristóteles va a ser la filosofía primera, que es la metafísica. En ese sentido, el sabio va a ser el filósofo, pero en el sentido más clásico de la palabra, es decir, aquel que ama el conocimiento y que ha llegado a ese conocimiento metafísico porque ha hecho el recorrido. Por tanto, quien ya conoce sobre metafísica, sobre la esencia más profunda de las cosas, no es que sepa solo de eso, ¿no? Sino que como ha hecho el recorrido, ya tiene una comprensión, llamémosla en términos más contemporáneos, holística, ¿no? O integral de la realidad.
y desde ahí es capaz de pasar desde, digamos, desde el mundo físico al mundo abstracto, ¿no? Y ya tiene esa, digamos, es, esas herramientas para ir profundizando respecto de cada cosa, ¿bien? Y posteriormente el sabio práctico va a ser el que es capaz de identificar el bien en cada situación, ¿bien? Entonces, desde ahí el sabio no es aquel que vive alejado de la realidad, sino aquel que vive en la realidad, ¿bien? La filosofía, en el sentido griego, no es, no invita a alejarse, por ejemplo, de la polis, ¿no? Sino que a vivir en ella. De hecho, el político también debe saber de filosofía o debe ser filósofo, porque recordemos que el filósofo es aquel que conoce también de muchas disciplinas en ese tiempo, no solo de filosofía, ¿no? Hay, en el fondo, el mismo filósofo era el que estudiaba biología, física, astronomía, matemática, arte, ¿no? Entonces, desde ahí el filósofo también tiene el deber de aportar a la comunidad, no de aislarse de ella, y no de llegar como un viejito con barba a la mitad de la plaza de dictar cátedra, sino efectivamente promover esa sabiduría en otros también, ¿vale? Entonces la filosofía va a ser más que solo un saber por saber. Se le llama amor al saber, pero es el saber en el sentido más propio y profundo de la palabra, ¿no? Como dice aquí, por ejemplo, modo de descubrir la verdad. O sea, qué más profundo que eso, pero qué más aterrizado que eso también, ¿cierto? Conocer lo que en verdad existe, lo que en realidad existe, ¿vale? Entonces, habíamos pasado por esta definición clásica, ¿no?, de la filosofía, que es la ciencia de la totalidad de las cosas, por sus causas últimas, observada a la luz de la razón, y que lo íbamos a mirar, esta era la última diapositiva que habíamos visto, la íbamos a mirar por partes, ¿bien? Entonces, la primera pregunta, ¿cierto?, que podemos hacernos, porque cuando planteemos que la filosofía es una ciencia, genera algún tipo de choque, no necesariamente en este círculo en que somos todos o todos tenemos algún tipo de, al menos, admiración humanista, ¿cierto? O interés humanista, aunque igualmente sí, porque uno podría decir, oye, yo quería estudiar humanidad y ahora me están enseñando ciencias, y yo ya vengo, me acuerdo algunos de ustedes, varios de ustedes que venían del mundo de las ciencias particulares que se le llaman, ¿no? Entonces, cabe preguntarse, y como yo les decía además, cuando uno se pregunta sobre la filosofía, termina haciendo filosofía, de la filosofía. Es muy interesante esa como metafilosofía que se desarrolla al momento de preguntarse acerca de sí mismo, ¿no? Entonces la pregunta primera es, para que podamos identificar si la filosofía es o no es una ciencia, habría que preguntarse qué es una ciencia. Entonces, una primera pregunta podría ser qué es una ciencia, y una buena estrategia, no sé si ustedes lo están pensando, si van pensando alguna respuesta de qué es una ciencia como definición, fantástico. Pero una buena estrategia es, cuando surgen estos como dilemas, es pensar, bueno, ¿qué no es una ciencia? Cuando no sabemos mucho cómo definir lo que sí es, bueno, demos ejemplos de lo que no es y a ver si ahí podemos ir identificando las diferencias entre lo que sí es algo y lo que no es algo. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de conocimiento podría ser el conocimiento no científico? ¿Qué no es, o sea, qué tipo de conocimiento que ustedes, o de disciplina, no es una ciencia? El caso del arte que persigue el conocimiento estético podría ser que no, el conocimiento estético no es una ciencia. No hay conceptos ordenados que generen conocimiento, eh, que generen conocimiento estructurado o científico, sino que persigue otra verdad. Efectivamente, efectivamente, el arte, la estética, no es un conocimiento científico, es una forma de saber, pero es un saber distinto, ¿no? Y es una sabiduría distinta, ¿bien?
que es igualmente legítima, válida y que muchos además dentro de nosotros mismos la compartimos y la aplicamos, pero efectivamente es un área no científica. Valga afirmar que además lo no científico no significa que no sea un saber o que no sea igualmente o tanto más valioso como la misma ciencia, ¿no? La sabiduría popular, efectivamente, la sabiduría popular. Pablo, ¿nos puedes dar algún ejemplo así como más específico? ¿Se te ocurre? Hola profesora, no sé, pues, como la sabiduría popular en torno, por ejemplo, a lo que es la literatura, la leyenda, no sé, también puede ser lo que es lo que es la sabiduría popular en torno a a la comida, a lo mejor, Ya, sí, sí, a las efectivamente, yo costumbres, también, sí, efectivamente, claro, las tradiciones, ¿no? claro, Ahora, sí, la sabiduría popular también podríamos llevarlo a las recetas de la abuelita, ¿no? claro, Que correcto, también funcionan, eh, pero nadie sabe por qué funcionan, ¿cierto? ¿Por qué funciona que si yo pongo una cebolla al lado de la puerta, resulta que, qué sé yo, mañana no llueve, ¿no? Cosas así como, pero resulta que hay ciertas cosas que sí ocurren, ¿no? Cuelgue una hojita de laurel, ¿cierto? Arriba de la pieza y mañana el auto le va a funcionar mejor. Como cosas así de la abuelita que algunas sí terminan siendo sabiduría popular y que eventualmente la misma ciencia sí podría explicar, ¿no? Pero que en tanto sabiduría popular no se explica, ¿no? Bien, ¿algún otro tipo de conocimiento que no sea científico? Efectivamente, Tomás, la astrología, ¿no? La astrología explica fenómenos, ¿cierto? Pero no necesariamente con una vinculación científica, ¿no? ¿Y por qué la astrología no sería un conocimiento científico? A ver si ahí vamos descubriendo qué es lo que sí debe tener una ciencia. Ya, ahí Juan Carlos efectivamente se va acercando que no se puede respaldar, es decir, falta de evidencia, subjetividad, ya, ok, carece de evidencia, ¿sí? Y ahora, eso es también, sí, es el conocimiento también experimental, pero sí, ahora, hay algo como previo, ¿no? Previo a buscar la evidencia, es que el científico identifica algo que puede ser evidenciable y que a veces se olvida este enlace. Nos quedamos a veces como solo ya en el laboratorio, pero antes del laboratorio, ¿cierto? Antes del laboratorio, alguien notó algo, alguien notó algo. Es decir, cuando Newton nota que la manzana se cae, genera en él, digamos, se le enciende la ampolleta y identifica un vínculo entre la caída y algo, digamos, y algo que hizo que eso ocurriera. Eso es lo que se puede llamar el vínculo causal. Es decir, no es, aquí un juego de palabras, no es casual que se cayera esa manzana, sino que es causal, es decir, hay algo que lo está causando. Para identificar ese algo que lo está causando es que yo me pongo a buscar evidencia, ¿no? Para ver qué tanto se repite y etcétera, ¿no? Ahora, ya la misma experiencia venía como a comprobar la observación de Newton, pero efectivamente, si yo, por ejemplo, me pincho un dedo y veo una reacción, puedo estudiar el dolor respecto de la causa y el efecto. Eso no pasa en la astrología, a menos que yo una vez lo que sí leí es que la astrología, la única relación causal que he estudiado que leí una vez en un reportaje respecto a la astrología es que supuestamente el momento en que yo nací, como la luna tiene tanta fuerza y mueve,
digamos, los líquidos de la Tierra, ¿no? También, y somos nosotros un gran porcentaje de agua, en el momento en que nacimos, la luna nos afecta, la posición de la luna nos afecta, entonces ya. Ahora, eso tiene que ver también en qué hemisferio estamos, ¿cierto? Pero eso no va a determinar mi futuro, ¿no? O sea, es la única vinculación que podría pensar entre los astros y mi personalidad, ¿no? Profe, creo que esa es la lógica de toda la astrología, ¿no? De toda la astrología, porque los astros, por medio de las fuerzas que mueven, influyen en nuestra existencia. Solo que Claro, es pero muy difícil medirlo. sí, ¿y por qué afectaría más a algunos que nacieron en una cierta fecha que a otros que nacieron en otra fecha? Y además que intrauterinamente también afectaría, o sea, como que cuesta, es muy cuestionable el vínculo causal, ¿no? Les pongo un ejemplo menos causal. Yo que me llamo Maite, que es un nombre ahora más común, pero mucho tiempo muy poco común en Chile, hasta que salió una Maite famosa y ahora hay otra, la cineasta que también, ¿ya? Pero antes no había nadie que se llamaba Maite. Mi hermano fue a España y me trajo un cartelito de Maite y con la descripción un poco de la personalidad de las Maites. Y me describía muy bien. Entonces, bueno, yo era muy niña y ya lo puse en mi puerta y decía que, mira, mi nombre me representa, ¿no? Eh, Puede haber sido casual, como Maite es un nombre vasco, puede tener, ahí puede estar la causalidad de que hasta ese minuto las Maites tendrían a ser de ascendencia vasca, entonces los vascos tienen una cierta personalidad, no lo sé, es, pero ya buscar ese vínculo, eso ya sí es hacer ciencia, ¿no? Pero es muy difícil decir que la abuelita dijera, oiga, póngale Maite para que sea de tal forma, ¿no? Es decir, el nombre no es lo que define la personalidad, sino que hay otros aspectos que lo definen, ¿bien? Que definen esa personalidad, que pueden casualmente explicarse por el nombre, pero no causalmente, ¿bien? Bueno, ya me fui un poco por las ramas, pero efectivamente la ciencia busca, ¿cierto?, la causalidad. Ay, Cristian me mandó la definición de Maite, sí, eso significa. Y mi abuelo pidió que pusieran eso. Sí, pero es por el origen vasco. Es por el origen vasco. No me llamo María Teresa, que le dicen Maite a las María Teresa o Marita. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es una ciencia? Bueno, la ciencia, ¿cierto?, la podemos identificar como aquella disciplina que responde a las causas de los eventos que ocurren, pero a las causas quizás no siempre medibles, pero identificables como existentes, ¿no? Como que sí debe existir una causa respecto de eso. Eso ya es el conocimiento científico. Ahora, cuando yo ya puedo comenzar a desarrollar ese conocimiento y a buscar esa causa, y ya lo comienzo a convertir en ciencia, ¿no? Pero puede ser un conocimiento científico, que yo, previo a conocer la ley de la gravedad, identifique que algo debe hacer que nosotros no volemos. Esa, esa pregunta es una pregunta científica, ¿eh? Es decir, que tiene que ver con las causas de los eventos. Y desde ahí, ¿cierto?, la filosofía como disciplina es una, digamos, un tipo de conocimiento que busca las causas, que se pregunta el por qué, que indaga y profundiza. A veces, de hecho, lleva esto a extremos la filosofía, ¿no? Y vamos a ver por qué, ¿bien? Pero desde ahí y por ese motivo es que podemos afirmar que la filosofía sí es una ciencia. Ahora, desde ahí es interesante preguntarse, bueno, ¿cuál es la pregunta fundamental de toda ciencia entonces? Es decir, en otras palabras, ¿cuál es la pregunta que busca las causas de los eventos? Cuando yo quiero buscar el motivo por el cual o la causa por la cual no me pude conectar a la clase. El por qué, ¿cierto? El por qué. Y es muy interesante cuestionarse, bueno, ¿y esa pregunta
que es la base de toda ciencia, digamos que nosotros la desarrollamos cuando ya empezamos a ser científicos y estudiamos una disciplina, esta tendencia a buscar las causas de los eventos, es decir, esta pregunta del por qué. ¿Cuándo surge? Yo sé que ustedes van a saber. ¿Cuándo surge? Más o menos. ¿Quiénes son los primeros que comienzan con esta pregunta? Los científicos, los profesores, los niños. Los niños. O sea, este conocimiento por causas, ¿cierto? Digamos, es original en el ser humano. Y aunque no se lo enseñemos a los niños, sale igual, ¿no? Yo con mi primer hijo, quizás yo le incentivé. Créanme que con la segunda intenté retrasar el porqué, ¿cierto? Porque agota, yo ya sabía que agota. Y surge igual. Surge espontáneamente. Buscar las causas de los eventos. Por eso el niño se electrocuta, porque ¿qué pasa? Que hay allá adentro, se sube, ¿cierto? No se electrocuta, ¿cierto? Un golpito eléctrico, ¿cierto? ¿Qué nos dice eso? Que digamos, prácticamente todo comportamiento que podamos ver en los niños, al ser un comportamiento original en el ser humano, es que podríamos plantear que es un conocimiento natural o connatural, o una búsqueda connatural del ser humano. Porque si está en el origen mismo de todos los seres humanos, de todos los tiempos, sin que se los enseñen, es decir, no es cultural, no es histórico, bueno, es natural. Por tanto, el ser humano tiene una tendencia científica. Ahora, ¿el niño se queda contento con la primera respuesta del por qué? ¿No es cierto? ¿Cuántas respuestas necesita, es decir, qué tanto necesita retroceder a la causa de la causa el niño? ¿Qué tanto necesita retroceder? ¿2 por qué? ¿3 por qué? Bueno, yo llegué a contar alrededor de 10 por qué. Es decir, un retroceso de 10 causas de causas, o 9 causas de causas, porque una era la causa del evento. 10 llegué a contar, ¿no? Ven que bueno, los niños uno sin experimentar, pero en la observación es interesante como uno puede ir aprendiendo sobre el ser humano. Claro, quieren encontrar el origen, y una vez que encuentran el origen, buscan el origen del origen. Y ojo, si hay alguien que todavía no sea papá, ya no se quedan contentos con el porque sí como era en otros tiempos. Hubo un tiempo en que el porque sí era una estrategia paterna y materna, pero no sé qué pasó, si será no tengo idea, el celular, la pantalla, pero hay que buscar otro recurso. Bien, entonces, desde ahí, la filosofía, siendo una disciplina que se mueve en base a las causas, y que eso es lo que, digamos, el gran motor, ¿verdad? Sí sería una forma de ciencia, no igual, no igual necesariamente a las ciencias particulares que se llaman, pero vamos a ver en qué se distinguen y en qué se complementan, pero sí es una forma de ciencia. Es decir, la filosofía intenta siempre ser una ciencia. Este mito de la filosofía como un conocimiento general de nuestros orígenes, que se llama mi filosofía de vida, si no tiene que ver con causas, no es filosofía en tanto ciencia, es filosofía en tanto forma de pensar, ¿cierto? En reflexión, pero no necesariamente como ciencia, como disciplina. Entonces hay muchas corrientes, ¿cierto? New Age, a veces, que son muy válidas,
pero que usan el concepto de filosofía cuando en realidad no lo es tanto. Y tiene que ver a veces más como con algo personal, un crecimiento, y está muy bien, pero no siempre, no digo que nunca, pero no siempre es filosofía propiamente tal en cuanto a disciplina, ¿ya? Por eso ustedes van al sector de filosofía de la librería y se pueden encontrar con mucha filosofía y mucha no filosofía, ¿bien? Ok, a Jonathan le dicen porque si no ve, a mí me dicen, cuando me dicen ¿y por qué? Yo les digo ¿por qué no? Y ahí los dejo pensando un ratito. Bien. Vale, la segunda parte de la definición tenía que ver con que decía que la filosofía era una ciencia de la totalidad de las cosas. Imagínense la amplitud de todo, de todas las cosas que existen, de toda la realidad. Ese es el espacio al que apunta la filosofía en tanto disciplina. Desde ahí, a la filosofía también le interesa el espacio que ocupa la biología, la ingeniería, la educación y otras disciplinas más. Le interesan todas, toda la realidad que existe le interesa. ¿Bien? Ahora, aquí a mí me gusta hacer siempre una gran pregunta. Si le interesa todo, ¿por qué la filosofía no se ha dedicado a tener como objeto de estudio la no realidad y solo se queda con la realidad? ¿Por qué la filosofía se pone ese límite? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué se pone ese límite? ¿A qué nos referimos con no realidad, profe? Lo que no existe. Como los brujos, como esas cosas, las ánimas, los Bueno, es espantos. que eso es interesante señalarlo, porque efectivamente de los brujos sí podemos hacer filosofía, ¿cierto? Entonces ellos sí tienen una cierta realidad en la imaginación, en los libros, eso también es parte de la realidad, ¿no? Entonces, eh, podemos hacer filosofía de los duendes, aunque yo cada vez estoy más convencida de que existen, porque se me pierden mucho las cosas, pero ¿podemos hacer filosofía de los duendes? Sí, Sí. al menos del mito, al menos ya, porque claro, porque están en la realidad. Entonces sí, nos referimos a todo lo que existe, todo, 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 incluso eso. Ya. La no realidad sería como el espacio de lo que se pudiera inventar, de lo que no está hecho, de lo que no está dicho, Y de lo que no está pensado, de lo que no está pensado. sí, y de lo que no está imaginado. ¿Ya? Efectivamente. Entonces, ¿por qué no podemos hacer filosofía de la no realidad? Doy pausa para pensar. Límite del ser humano, ¿ya? ¿Por qué no hay objeto Bueno, de ser sí, estudiado? claro, Uh-huh. efectivamente, porque de la no realidad no se puede hacer nada, no se puede decir, no se puede ni pensar. Porque una vez que se piensa, ¿qué pasa una vez que lo pienso? Incluso si me imagino la no realidad, ¿qué pasó? La traje, la traje a la realidad. Esa no realidad ahora la hice real. Entonces yo estaba pensando, qué sé yo, en un ser humano que no existe hecho de no sé, una figura humana hecho de ganchos de ropa. Ahora existe. Existe en mi imaginación y quizás en la de ustedes también. Existe como palabras en la transmisión, existe como palabra en mi casa y existe en la grabación de la clase. Miren todas las realidades que tomó. Entonces de eso ahora sí podemos hacer filosofía, ¿ya? Pero de la no realidad nada puede ser dicho, ¿no? Que todo ya existe, aunque no exista. Claro, es que, y todo existe, por eso es que Aristóteles dice que
el alma humana, lo dije, perdón, Tomás de Aquino, el alma humana de alguna forma todas las cosas, ¿no? Porque ya está en nosotros también, ¿cierto? Todo eso que se puede conocer, ¿bien? El futuro es considerado una realidad. A ver, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿De qué forma tenemos en nuestra mente o nuestras manos el futuro? A modo de proyección que nosotros imaginamos. Esa forma de realidad existe porque es una imaginación, no es el futuro, son imágenes que yo me hago acerca del futuro. El futuro en sí, el futuro, es decir, todo lo que va a ocurrir, no, pues todavía no existe, no ha ocurrido. Y de ello tampoco podemos decir nada. Solo podemos decir algo respecto de lo que en el presente tenemos como proyecciones de lo que podría ser, ¿no? Pero no tenemos más que el hoy. Eso suena como romántico, pero filosóficamente también es cierto, ¿no? Tenemos el hoy. Y respecto al pasado, tenemos recuerdos y podemos hablar y analizar los recuerdos o digamos, o lo que quedó, ¿ya? Pero, por ejemplo, un libro antiguo escrito por San Anselmo, claro, es como mirar el pasado, dice uno. No, tú estás mirando el presente de ese libro. Lo que pasa es que ese libro está aquí hace mucho tiempo, ha tenido presente mucho tiempo, ¿cierto? Ha tenido muchos presentes, por llamarlo así, pero siempre está en el presente, ¿ok? Nunca, no se puede estar en el pasado, porque eso sería un nuevo presente, ¿verdad? Profe, por qué preguntarse por la no realidad, que es algo que no existe y que no existirá jamás, para mantener el hecho de que hay cosas por descubrir, por inventar? ¿O por No, el...? mira, a ver, bueno, el ser humano se va eh, cuestionando respecto de sus límites. Entonces, incluso respecto de este límite también se ha hecho filosofía, ¿no? Como la filosofía abarca toda la realidad, también llega hasta esta rayita, ¿no? Entonces, pero cabe preguntarse, ¿no? ¿Por qué ese sería el límite de la filosofía? Si es ciencia de todas las cosas. Bueno, porque en la no realidad no hay cosas, ¿no? Y es bueno hacer ese ejercicio de que la filosofía abarca todo lo que podría abarcar. Llega lo más allá que puede llegar cualquier tipo de, digamos, de conocimiento, de reflexión, de captación de la realidad, ¿bien? O de lo que hay, ¿no? Ahora, desde ahí, ¿cierto? Vamos a tener una diferencia, porque podríamos decir, bueno, si la filosofía abarca toda la realidad, entonces los filósofos somos expertos en todo, po, porque sabemos algo de medicina, sociología, física, astronomía, ingeniería. O sea, resulta que, claro, que conocemos los fundamentos de muchas cosas, po, ¿cierto? De la vida, de lo que existe, incluso el fundamento de la realidad, del ser o no ser, quienes estudian metafísica. Entonces mandemos a los filósofos a, no sé, po, a suplir la carencia de médicos, o de profesores, o de ingenieros. Habría que preguntarse por qué no, ¿cierto? Y eso es lo que viene en la siguiente. Primero le voy a dar la palabra a Juan Carlos. Gracias, profe. Es que, por ejemplo, lo digo por experiencia, yo estuve un tiempo creando videojuegos con fines educativos. Entonces, para crear algo de cero, con algunas pocas ideas de lo que un cliente quería, yo y el equipo llegábamos a crear algo que no existía y en el videojuego incorporar cosas que no existen, pues figuras que no existen, elementos y movimientos que no existen. Entonces es, eh, es, es que por medio de procesos creativos igual uno trae a la realidad cosas que antes no existían, ¿o no? Sí, claro, sí, sí. Tú lo conviertes en real, pero efectivamente antes no existía. No es que todo exista de antes, nosotros eso sería un poco platónico, ¿no?
platónico, como desde la filosofía de Platón, ¿no? Que las cosas ya existen y que nosotros en realidad las evocamos, o las recordamos, o las observamos. No, en términos, digamos, aristotélicos, pensaríamos que efectivamente tú creabas algo nuevo a partir de conocimientos anteriores, creatividad, necesidad, pero efectivamente era algo que antes no existía, pero que desde el momento en que tú lo imaginas, ya existe en tu imaginación, y una vez que ya lo transfieres a la pantalla, por ejemplo, o a la programación, ya tiene otro tipo de realidad, es una realidad virtual, ¿cierto? Y existe. Desde ahí Entonces, la pregunta, sí, dale, dale. disculpe, que un poco para aclarar lo que acaba de mencionar. De Aristóteles, el pensamiento de Aristóteles es que no existen cosas y nosotros lo tenemos en realidad, y Platón es que sí existen y nosotros la invocamos. No, no hay, son ideas que se oponen o o pueden ir en paralelo o no están uno en contra del otro. Mira, es la típica pugna, una de las grandes pugnas de el, el discípulo y su maestro en este caso, ¿no? Eh, a ver, vamos a ver si logro que se vea bien, porque les voy a compartir una imagen. Voy a compartir pantalla. No sé si se ve ahí. ¿La pueden ver? ¿La pueden ver? Sí se ve. Voy a agrandar un poquito más. Ya, ahí se ve mucho mejor. Bien. Bueno, este es el famoso fresco de la Escuela de Atenas, ¿cierto? Rafael Sanzio, que está en los museos vaticanos. Hermoso. Y aquí, bueno, ustedes van a encontrar a todos los filósofos griegos, ¿cierto? De ahí bien votado está Sócrates, etc. Bueno, pero al medio, al centro, está Platón y Aristóteles, ¿no? Y Platón es el maestro, el mayor, y Aristóteles es el más joven. Y si se dan cuenta, Platón tiene el dedo apuntando hacia arriba, y Aristóteles tiene su mano extendida hacia abajo. Es muy bonito que no, Rafael no lo pintó con un dedo hacia abajo, sino con la mano así, hacia abajo. Es decir, y aquí con esto te respondo, porque esta imagen es muy linda para comprenderlo y además para admirarlo, ¿no? Platón plantea que, digamos, que lo que ya existe anteriormente es como una realidad virtual no tecnológica, ¿cierto? Que existe, mi imagen personal son nubecitas en el cielo, pero bueno, él plantea que existe el mundo de las ideas, ¿no? Que, digamos, que es una realidad que es más real que la nuestra, que nosotros provenimos también de ahí, que nuestro cuerpo es una prisión para nuestra alma, que si estuviera libre podría contemplar todas estas ideas en forma libre, valga la redundancia, pero que como estamos encerrados, nuestra alma está encerrada en este cuerpo, solo podemos un poquito observar en las cosas un poco de las ideas de lo que en realidad son. Entonces, no sé, si yo tengo, no sé si tienen acceso a la cámara, pero si yo tengo este pinche y este pinche es negro, yo observo la negridad del pinche, lo negro que es, y con eso puedo llegar a acercarme un poquitito más a la idea de negro. Pero solo conoceré la real idea de negro, bueno, cuando contemple la idea de negro en su plenitud, ¿no? ¿Qué es lo que en términos de San Agustín podríamos plantear que es que nosotros podemos observar a Dios en lo que existe, pero que lo vamos a contemplar en la vida eterna, diría San Agustín, ¿no? Eh, un poco eso, pero respecto al mundo de las ideas. Eso plantea Platón, ¿no? Y por eso el dedo hacia arriba, es decir, tenemos que elevarnos, tenemos que elevar el conocimiento y contemplar las ideas de lo que hay. Y Aristóteles plantea, hey, aquí está la verdad, en el mundo, ¿no? En lo físico podemos abstraer y conocer la verdad, pero bueno, esto lo vamos a ver más en la unidad 2, pero lo verdadero también está aquí, con nosotros, no está lejano, no está allá arriba, no es que todo lo que existe es solo un reflejo de ideas de algo,
sino que aquí lo que ya tenemos es bastante real y valga conocerlo. ¿Ya? Eso es lo que plantea Aristóteles, por eso su manito hacia abajo. ¿Ya? Entonces, desde ahí, ¿cierto? Para Platón, por mucho que tú crees un videojuego, por ejemplo, nunca vas a llegar a la verdad. El videojuego va a ayudar, por ejemplo, a acercarnos a la idea de invento, de la verdad de la matemática. Nos va a ayudar a acercarnos un poquito, pero nunca en plenitud. En cambio, para Aristóteles, el juego ya es real, es bastante real, es lo más real que podría ser, y nos ayuda en nuestro conocimiento de lo que son las cantidades y de lo que ya existe en el mundo. No sé si te estoy respondiendo. Sí, me responde, así que muchas gracias, profe. Ya. Es un bonito cuadro a estudiar. ¿Eh? Es mucho más bello y poético lo platónico. Sí, sí. A mí me emociona más, pero no me convence tanto. Me convence más Aristóteles, pero es más idealista lo platónico. Ahora, eso no se pierde con Aristóteles. Lo que pasa es que Aristóteles también lo vincula con, llamémoslo, el mundo físico, el mundo nuestro. Por tanto, también está un poquito más en nuestras manos el conocimiento. ¿Ya? No solo, no solo por allá lejano, sino que está más cerca nuestro, y eso también es bonito. Está en nuestras manos acceder a él. Aquí mismo, diría de pronto Aristóteles, ya está la negridad. No tenemos que con esto evocar a una nubecita con un cartel, que así me lo imaginé siempre yo las ideas de Platón. Aquí tú ya lo tienes. También es bonito eso, solo que tú tienes que rescatarlo desde el pinche. Es tu tarea, la realidad es tarea, ¿cierto? No es alejarse de ella, sino que profundizar en ella. También tiene su belleza. Me preguntaban si está, le quité el cuadro, perdón. Sí, sí está Sócrates, sí está Sócrates. En el cuadro Sócrates sería el que está ahí en la escalera, como medio sentado mirando una hoja, ¿o no? A ver, espera. Es el más pobre de los pobres. Yo entiendo, no soy experta. Sí, estaba mirando una hoja, sí. Ese sería Sócrates. Está Y cerca del centro, breve, está cerca. sí. Breve para no quitar tiempo, yo tengo un libro, se llama, un texto que usa ese cuadro como portada, se llama Breve Historia de la Filosofía, un texto súper bueno para empezar a aprender de filosofía. Excelente, súper. Y hay por aquí, muchísimas gracias. No me acuerdo dónde era. Bueno, ahí se los voy a mostrar, pero ahí. A quienes les gusta el rock, este sector es utilizado en una portada de un disco de Guns N' Roses. Una partecita, por si acaso. A quienes les gusta el rock. Por si no habían, algunos quizás ya habían notado el vínculo, pero para que vean cómo trasciende. Bien, sigamos. Uno se emociona con esto, pero sigamos con nuestra definición. Use your illusion, exactamente. Muchas gracias, Pablo. Iba a esperar la clase, y Cristian, iba a esperar terminar la clase para preguntarle a mi marido que se me había olvidado. Ya, bien. Entonces, habíamos quedado con la pregunta antes de emocionarnos con el cuadro, ¿cierto? De por qué el filósofo no se le señala como experto en todo, si sabe de todas las cosas, ¿no? Y es el más sabio, si sabe de todo, ¿no? Bueno, porque el filósofo sabe de todo, o la filosofía sabe de todo, porque además el filósofo no es necesariamente experto en todas las áreas de la filosofía, ¿cierto? Pero la filosofía estudia toda la realidad, pero, ojo aquí, por sus causas últimas, por sus causas últimas. Es decir, es decir, tenemos que ir a
distinción de causas. Pareciera ser que las ciencias particulares como la medicina, la ingeniería o la astronomía, si observan un mismo evento, no están observando lo mismo que la filosofía. ¿Bien? Y eso es muy interesante, porque le pongo el ejemplo del médico, ¿no? ¿Cuál es el evento? El evento es que a mí me duele el estómago, me duele la guatita, ¿no? Estoy incómodo, ese es un evento. Entonces, ¿a quién voy a ir a ver? No voy a ir a ver al filósofo, voy a ir a ver al médico, ¿cierto? Entonces, voy al médico y el médico me va a preguntar, bueno, causas próximas, ¿no? ¿Qué comió? Eh, Chuta, ¿tendrá alguna otra enfermedad? ¿Cómo se ha comportado? ¿Está muy nervioso? Bueno, todo lo que podría explicar causalmente, no casualmente, sino que causalmente, este evento. ¿Bien? Y el médico lo que tiene que hacer es, ojalá, en base a un diagnóstico, o sea, en base a las respuestas, hacer un diagnóstico al respecto. Un diagnóstico próximo. Es decir, para este evento, la causa es esta. Para este dolor de guata del día 22 de agosto, la causa es esta. Es una causa próxima, ¿no? Ahora, el médico podría ir un poquitito más allá, quizá. Si efectivamente el filósofo diría, el médico podría ir un poquitito más allá y decir, bueno, pero usted tiene un historial de estos dolores o en su familia. ¿Hay historial de dolores estomacales de este tipo? Y si la respuesta es sí, supongamos, etcétera, bueno, ahí ya podemos hablar de que hay una condición genética que predispone, ¿no? Es decir, eso ya es una causa distante de este evento. No es solo, ¿cierto?, que algo gatilló como causa próxima este dolor, sino que hay algo de base que tiende a facilitar que un evento gatille. Por ejemplo, si yo tengo intolerancia, yo en lo personal soy una persona que sufro de reflujo, entonces me da mucho dolor aquí. Claro, y se activa como causa próxima con ciertos alimentos, ¿no? Y cada cierto tiempo, o ciertas situaciones de estrés, etcétera. Entonces, esa situación de estrés es la causa próxima, es decir, este dolor de hoy día se produjo por esto, pero viene también ese dolor causado porque yo tengo una condición previa, ¿no? Eso es una causa distante y esa causa distante además quizás este globito podría ser más amplio porque esa causa distante va a explicar no solo este evento, sino que va a explicar muchos otros eventos que van a pasar en adelante. Incluso podemos prever, ¿no? Y hasta ahí puede llegar más o menos la ciencia de la medicina, en tanto medicina, ¿no? El médico puede ser muchas cosas, pero la medicina en tanto medicina llega hasta ahí. Bueno, y al buscar la causa, por supuesto, que genera un tratamiento para evitar, ¿cierto? Y afectar el evento. Bien. Pero resulta que esa no es la última pregunta que podríamos hacernos respecto de esto, ¿no? Aquí podría haber muchas causas intermedias para llevarnos a la causa última. Y la causa última ya no va a tener que ver, como les digo, podría ser mucho más amplia, incluso más grande este globito. Ya no es solo sobre este evento, sino que esta causa última podría explicar todos los eventos, o todos los eventos similares, o mucho más amplio. Entonces una causa última puede tener que ver con la existencia del dolor en la realidad, ¿no? O el sentido de la vida, o qué es la vida. ¿Qué es la vida y cuál es su vinculación con el dolor? No a nivel psicológico, sino que a nivel, digamos, incluso ya, yo diría premetafísico, ¿cierto? Entonces, esas preguntas ya no se las hace la medicina, en tanto medicina, sino que ya se las hace la filosofía. Ahora, hay médicos que han transitado hacia allá. De hecho, yo trabajo con un médico que rara vez te va a poder, digamos, dar una indicación de un medicamento. Y si tú le dices que te duele la cabeza, él te va a decir que tú tienes que sublimar el dolor porque el ser humano, bla. Y al final es más filósofo que médico, ¿cierto? Aunque fue un gran médico, pero se empezó a dedicar más a la filosofía. ¿Bien?
Entonces, el médico, en tanto médico, solo llega hasta acá, lo cual es muy valioso, porque si yo finalmente por este dolor de guata necesito que me operen, a mí no me sirve que el médico en el pabellón con el bisturí en la mano esté pensando en el sentido del dolor y para qué vivimos y por qué existe el ser humano y ser o no ser, esa es la cuestión. No, ¿cierto? Yo lo que quiero es que va, me opera, me cierra y me mejora. Es decir, es necesario que la medicina tenga ese límite. Lo mismo con la astronomía, lo mismo con la ingeniería, lo mismo con la educación. Las profesoras cuando hacen clases en la mañana no pueden estarse cuestionando, ¿cierto?, el modo en que el ser humano conoce, sino que tienen que ejecutar, a partir del conocimiento que tienen, ciertas acciones para que los niños aprendan. Entonces, si se dan cuenta, en todo este cuadro, ¿no?, este riel, hay, pareciera que más que haber una diferencia entre las disciplinas, hay un complemento. Entonces la filosofía es la que se puede preocupar de todos los fundamentos para que las otras ciencias se puedan preocupar, por llamarlo así, ¿no?, de desarrollarse y de aplicar conocimiento, por llamarlo así. Podríamos decir que ese es el complemento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el matemático, ¿no? El matemático podría estarse cuestionando todo el tiempo qué son los números. Y los números en la realidad no existen. Ustedes no encuentran un 2. En forma natural, me refiero hoy en día ya sí. Pero el 2 como 2 es solo un símbolo, ¿cierto? Que nosotros hemos adoptado para señalar cantidades antes de esos símbolos, ¿cierto? ¿Cómo decías 2? Con cantidades, porque el 2 solo existe, los números solo existen para reflejar cantidades, son símbolos de algo que no existe, o sea, que no existe en la realidad el número, existen las cantidades, ¿bien? Y como somos lo mismo las letras, ¿no? Bien, entonces esa reflexión que acabo de hacer respecto de qué son los números existen o no existen en la realidad, existen las cantidades, eso lo hace la filosofía de la ciencia, la filosofía de la matemática en este caso. ¿Para qué? Para que el matemático pueda, no tenga que estarse preguntando eso y pueda avanzar, ¿no?, pueda desarrollar, pueda resolver problemas que van apareciendo, ¿no? Lo mismo la física tiene una tentación con la filosofía, pero permanente, ¿no? Tienen ahí un tremendo romance, y lo mismo la astronomía, porque como vamos al origen del universo, ya nos topamos con causas últimas, ¿cierto? Entonces, eh, ahí se rozan un poquitito, ¿no? La psicología puede tocarse con la ética, ¿no? El derecho también se pasan a veces algunos límites hacia la filosofía, ¿no? Pero son complementos y la filosofía está llamada a estar permanentemente dándole ese fundamento o cuestionándole ese fundamento, decir, oye, frena un poquito porque usted sabe que está yendo contra lo que debiera ser su propia disciplina, lo que pasa es que usted nunca se lo preguntó. Por ejemplo, muchas veces la medicina pasa eso, es decir, empiezan a desarrollarse tan rápidamente que se olvidan de su origen o de la misión que tienen, ¿verdad? Entonces perfectamente podemos tener ya médicos y laboratorios en que están, qué sé yo, supongamos, experimentando con humanos, con virus, eh, para generar una destrucción masiva, un genocidio masivo. Bueno, ahí puede venir la filosofía y decir, a ver, oiga, espéreme, la medicina está desarrollada para traer salud y que sé cuáles son los límites y qué puede significar esto, ¿no? Y no solo como efecto, sino qué es lo que le produce a la medicina y al ser humano. ¿Y acaso el ser humano está hecho para destruirse a sí mismo? ¿El ser humano es un lobo de sí mismo o no? ¿Cierto? ¿Qué es el bien? Bueno, todo eso, ¿no? Entonces, eh,
finalmente por eso es que el filósofo no es un buen médico, pero es un buen amigo del médico, y del astrónomo, y del físico, del matemático, y del geólogo, y del veterinario también, y del biólogo marino. Eso. Ahora, otro nombre que tiene la causa última, pero, y ahí para no enrollarnos más, solo para que sepan que tiene los dos nombres, paradójicamente hablando, es que también se llama causa primera, se llama última y primera. Si alguien quiere que se lo explique, pero no quiero enredarnos más, no es tan enredado, pero para no meterle más salsa a la olla. Pero si alguna vez escuchan respecto a la noción de causa primera, se refiere a este mismo espacio, ¿ya? De causa última. ¿Ok? Ya, entonces... Profe, explíquelo brevemente. ¿Sí? Ya. A ver, lo que pasa es que yo, como les he ido haciendo el relato, es causa última, digamos, en el conocimiento, es decir, yo aparecí con un dolor de guatita y fui, uno diría retrocediendo, pero finalmente, claro, uno va avanzando hacia lo que va conociendo respecto de este dolor de guatita, ¿no? Y si seguimos avanzando y seguimos avanzando y seguimos avanzando, la última causa que podemos llegar a encontrar es esta causa que estudia la filosofía, ¿no? Si profundizo, entonces es última para mi conocimiento, es a la que llegué al final, en términos temporales. Pero por llamarlo así, pero en el origen del universo, si lo queremos llamar así, ¿no? Es la causa primera, es decir, finalmente, por mucho que sea la última causa por la que yo me enteré, es la causa inicial por la cual en algún momento después a mí me dolió la guata, ¿no? Si una causa última fuera el sentido del dolor y la existencia del dolor, por ejemplo, esa causa que existe de antes que yo naciera es la que puede explicar el evento de mi dolor de guatita. Existió primero, aunque la conocí como última, si lo pudiéramos decir así, ¿no? Es lo mismo que el bien o principio supremo. Sí, a ver, lo que pasa es que, claro, eso si lo vemos en términos tomistas, se identifica, ¿cierto?, la causa primera de todo, no solo de este evento, ¿cierto?, la causa primera con mayúscula, o causa última, con el bien supremo, el principio supremo, porque Dios se identifica con todas esas definiciones. Pero en ese caso, claro, Dios es causa porque es creador. ¿Eh? No lo digo en términos religiosos, lo digo en términos de que para la, llamémoslo filosofía de los autores cristianos, pero que es filosofía, no es teología y no es fe, no es religión, ¿cierto? Para la filosofía de los autores cristianos, todos esos elementos, habría que hacer el recorrido racional y al final del curso tenemos una clase sobre las causas del conocimiento de Dios. En el fondo, todos esos nombres se le podría dar a Dios, ¿no? Causa última de todo como creador, perdón, causa última de todo porque por Él todo existe, pero es la última a la que llegamos a partir del evento. Causa primera como creador, bien supremo, principio supremo, podríamos hacerlo así, ¿no? Exacto. Ahora, entonces, efectivamente es causa última porque es lo último que conozco, causa primera porque es lo primero que existió. Si es eso lo que, como podríamos llamar, ¿no? Por eso se le dice de dos formas, porque son dos ángulos distintos para mirarlo. Bien, y esto ya, me quedo con lo que les estaba diciendo de Dios, de hecho, ¿no? Todo lo que les he dicho antes, ciencia de todas las cosas, por su causa última, si yo me quedara hasta ahí, también podríamos decir, bueno, la teología intenta hacer lo mismo, ¿no? Pero la filosofía, para ser filosofía, sí o sí, tiene que ser observada a la luz de la razón. Por eso les digo,
la filosofía de los autores cristianos, que no es lo mismo que la teología, porque quien tiene fe y es honesto intelectualmente puede hablar desde la fe o desde lo que sabe, desde lo que conoce con evidencia, desde lo que puede probar, ¿no? A un, no sé, a un médico cristiano yo igual le creo que el paracetamol me va a servir, no porque él me diga que va a rezar más o menos, ¿cierto? No, como que no se mezcla. En la filosofía, muchas veces los autores que son declarados o que son autodeclarados cristianos o católicos, pareciera que pierden como su capacidad de reflexión al margen de las consideraciones religiosas o de fe, cuando no es así. Bueno, los grandes intelectuales medievales, ¿cierto? Estaban en los monasterios, ¿bien? Y si bien ocupaban mucho tiempo para rezar, ocupaban mucho tiempo para pensar, ¿no? Y para observar la realidad, ¿bien? Entonces, la filosofía, ¿cierto?, tiene que surgir desde la razón. No se trata de creencias, supersticiones o fe. Y por eso a mí me gusta que los cursos de filosofía que dicto hablemos de, profe, yo considero, yo entiendo, perdón, yo opino, yo reflexiono, pero evitemos decir yo creo, no porque me estén hablando desde la fe, sino porque eh, digamos que la filosofía debiera fundamentarse en esos verbos. No sé si me explico. Entonces, utilizar esos verbos que yo les digo la eleva un poquito. Más que elevarla, le da el lugar que le pertenece. ¿Sí? Porque si no, muchas veces la filosofía queda como un saco de opiniones, ¿no?, basadas en creencias personales, religiosas o no. Y la filosofía no es eso, ¿cierto? Cuando yo argumento en filosofía, así como cuando argumento en, no sé, en geología, tengo que poder darle fundamento a mi argumento y poder probarlo. Y puede que alguien me desmienta. O sea, tiene bastante método la filosofía como disciplina. Bien, eso se le exige. Entonces, solo es amor a solo es amor a la sabiduría si comienza y termina en argumentos racionales. Es decir, que otra persona pueda venir y seguir mi argumentación, ¿cierto? Y encontrarle sentido. Y quien no le encuentre sentido va a tener que comprobar o dar razones de eso. Es decir, la discusión filosófica es tan científica como la discusión física, respecto de la física o de la química. O sea, se le exige a la filosofía como filosofía. Créanme, yo estoy haciendo la tesis y por Dios que hay que probar todo lo que uno quisiera decir así nomás, hay que probarlo. Tal vez no con un laboratorio, tal vez no con encuestas, pero sí con consideraciones racionales respecto de un cierto autor que afirmó esto y en el fondo está equivocado. ¿Pero por qué está equivocado? Porque en la realidad podemos observar que los niños se comportan así. De hecho, hay muchos ejemplos que, ¿cierto?, un estudio hecho en tal parte mostró que los niños, no sé, ¿ven? Entonces es la misma argumentación que se pediría a cualquier otra disciplina. Y desde ahí la lógica va a ser el primer fundamento de la filosofía. Por eso es que la poética no puede ser filosofía, ¿ven? De hecho, la poética puede desarrollar contradicciones, la filosofía no. Y eso es bien bonito, ¿no? La diferencia. Entonces, y lo que les decía antes, es una disciplina que surge naturalmente del ser humano. ¿Por qué? Bueno, porque lo veíamos así como ejemplo, porque los niños ya lo preguntan. ¿Y por qué los niños ya lo preguntan? Porque surge desde el desarrollo racional del ser humano. Es natural cuestionarnos. ¿Y por qué surgen los niños de 3, 4 años? Bueno, porque a esa edad es que empieza ya a asentarse, ¿cierto?, esta capacidad racional que viene junto con el lenguaje en los niños, ¿no? De comprender que hay causas, que yo puedo explicar lo que me pregunto, eh,
igualmente los niños se puede decir que preguntan por qué sin decirlo. Cuando son más pequeños, tienen alrededor de 2 años o 1 año y medio, o 1 año están aprendiendo a caminar, y buscan, entonces van y siguen un cable, y siguen el cable, y siguen el cable. Eso también es que se están preguntando el por qué, ¿no? Pero luego ya la causa que se la puede explicar a otra persona es cuando la pregunta, ¿eh? Surge en forma natural desde el ser humano. Bien, entonces es sabio quien posee un saber cierto y fundamentado acerca de las verdades más profundas, y además que es capaz de dirigir y persuadir. Persuadir no significa vender pomada, ¿no? Que eso es de lo que acusaron a Sócrates en su minuto, ¿no? Y lo condenaron a muerte, no, sino que persuadir es convencer con los argumentos. Eso es persuadir, convencer con argumentos. ¿Sabes qué? Me convenciste. Cuando uno dice, ¿sabes qué? Me convenciste. Finalmente el valor de eso es que yo fui capaz de transmitir la realidad, ¿cierto? De transmitir desde la filosofía, no desde, no sé, por la venta de tiempo compartido, ¿cierto? Sino que desde la filosofía, transmitir la realidad lo suficientemente transparentemente, ¿cierto? Para que el otro pudiera verla conmigo. Eso es la persuasión. No tiene que ver con engañar, todo lo contrario, tiene que ver con ayudar a despertar, que es lo que se hace otro, ¿no? Lo que pasa es que como no todos están tan despiertos, ¿cierto? Los que no están despiertos consideran esto como un engaño, como una treta, como un voladero de luces. La sabiduría más perfecta a nivel natural es la metafísica, ¿cierto? Que da las bases para el correcto planteamiento de las ciencias particulares y para interpretar sus resultados. Y es el fundamento de la ética. Ya vamos a ver la ética, muy interesante, en mi materia favorita. Y lo que les decía antes, ¿no? Que la sabiduría también se aplica a la prudencia, eso va a ser en ética. Bien, y así la filosofía se diferencia de las ciencias particulares en que ella estudia toda la realidad, en cambio la ciencia, cada ciencia estudia un pedacito seleccionado de la realidad, ¿no? Eh, los animales, los astros, el movimiento de las cosas, la tierra, los dinosaurios, no sé, ¿cierto? La filosofía aspira a la verdad total. En cambio, las ciencias particulares obtienen verdades parciales, es decir, verdades de causas próximas respecto de eventos que van ocurriendo en su área, ¿no? La filosofía busca las causas últimas, la ciencia particular las causas próximas. Y la filosofía da los fundamentos a las demás ciencias, en cambio la ciencia particular describe y explica los fenómenos o hechos a partir de causas próximas, quizás causas distantes, como les decía. Entonces, como conclusión, ella es un saber que se pregunta por toda la realidad, ya lo hemos dicho varias veces, desde un punto de vista más profundo. Es un saber desde ahí sapiencial que busca dar respuesta a las preguntas fundamentales sobre la naturaleza de las cosas. Y es ciencia en cuanto conoce la realidad por sus causas, no en cuanto vende pomadas, ¿cierto? Y la filosofía no busca conocer utilizando métodos propios de las otras ciencias, sino que tiene su propio método de estudio. Por eso las otras ciencias a veces no la reconocen como parte del club, pero, pero es la fundadora del club, aunque a veces no le permitan ir a las reuniones, la filosofía. Bien, bueno, dado el tiempo, no podemos pasar a la siguiente presentación. No sé si hay alguna pregunta, duda o reflexión. ¿No?
Profe, ¿será que Aristóteles desarrolla la poética y toda esta forma de conocimiento para componer piezas o estructuras dramáticas y cosas para el fenómeno de la persuasión, como para tener una forma ordenada de persuadir, o de persuasión compleja y más amplia? Más amplia. Sí, Yo sí, pienso, yo puede creo. ser. Sí, 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 me parece que sí, sí. Eh, Tal vez una forma más, no sé si más amplia, quizás más propia incluso, de persuasión, ¿no? Que mejor refleje la realidad, ¿no? Profe, ¿Sí? cuando habla de métodos de estudio, como la ciencia tiene el método científico, eh, este método, no sé, hablando de Sócrates, podría ser la mayéutica, un método que utiliza la filosofía para buscar el fin último. Es una de las formas, ¿sí? Sí, sí. Eh, Finalmente tiene un solo, eh, digamos, un solo método previo a eso, porque la mayéutica es más bien como una especie como de estrategia, ¿no? Pero previo a eso está, yo lo veo así como una lanita, que es la filosofía, que tiene que ser conocimientos que están siendo ligados con los siguientes, ¿ya? Ese es el, ese es el método, digamos, que tendría toda filosofía y que se le exige a cualquiera. Para llegar a eso, Sócrates lo que hace efectivamente es ir haciendo preguntas e ir promoviendo que la persona sea quien eh, descubre lo que quizás Sócrates mismo ya sabía o intuía. Entonces, más bien una estrategia para armar esta lanita, si quieres tú. Convengamos que cuando uno está ahí, supongamos que yo me dedicara toda la clase a hacerles preguntas, 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 es bastante curioso. Eh, a mí me gusta mucho Sócrates, me gusta su persona, me gusta lo que decía, pero comprendo que haya generado bastante incomodidad en varios, porque además quedan muchas veces humillados Claro, frente a las preguntas. Sí, pero es más bien una estrategia para seguir ese método. Hay otras, ya. Ah, ¿ya? perfecto, claro. Eso, Gracias. ok. Bueno, estimado, Profe, ah, no sé si escuché bien, perdón, pero en algún momento usted dijo que la poesía llevaba a contradicciones. Poesía, poética, no estoy seguro de lo que mencionó. no, yo lo que decía es que la poesía puede usar contradicciones, la filosofía no. Supongamos, no sé, pone una letra de la música. Entonces uno dice, eh, no sé, miénteme, ¿cierto? Miénteme para saber la verdad, ¿no? Uno podría decir, ¿cómo? ¿Ah? ¿Qué es eso? Entonces tenemos a Bon Jovi que nos canta Lie to Me, y a Luis Miguel que dice, miénteme como siempre porque yo no quiero saber. Cuando si uno le da dos, tres análisis a eso, uno dice, bueno, es que si me miente porque le pido que me mienta, yo ya inmediatamente sé que es lo contrario a lo que me está diciendo, ¿no? Pero la poesía detrás de eso no intenta hacer lógica, ¿no? Entonces yo puedo hacer contradicciones. Entonces en una canción yo puedo decir, eh, te amo y te odio hoy, ¿no? Por ejemplo. Eres mío y de nadie al mismo tiempo. Soy de aquí y de ninguna parte. Eso se puede decir en poética, en todas las formas de arte, ¿no? Pero no en la filosofía, como en ninguna ciencia, de hecho, porque se requiere, digamos, ya utilizar el principio de no contradicción para saber que estamos hablando de la realidad observable. A eso me refería. Gracias, profe. Ok, bien, no quiero retrasar a nadie más, porque ya estamos pasados 2 minutitos,
Así que, como les decía, a quienes llegaron después, yo espero poder conectarme muy bien la próxima semana. Si no, les vamos a avisar a través de la plataforma sin problema. Y en ese caso yo les mandaría una cápsula. Pero yo espero sí poder conectarme sin ningún problema. ¿Ok? Bien. Eso. A ver, Cristian nos decía algo, yo lo voy a guardar para que lo revisemos la próxima semana porque estaba buscando y analizando dónde está en verdad Sócrates en el cuadro, que parece que no era Diógenes el que está ahí abajo. Bien, muchísimas gracias, voy a cortar la grabación.